aparecer ya. Ahora sí. Hola Raimundo, bienvenido. Eh, no puedo ver los comentarios, los voy a estar checando en el teléfono. Aquí estamos. Vamos a estar checando en el teléfono. Bien. Bueno, el, este, este live lo, lo nombré. ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te cuestionas o cómo te preguntas? Básicamente está enfocado a cuáles son nuestros diálogos internos que tenemos con nosotros. O sea, cuando nos hablamos directamente a nosotros, cuando estamos enfrentando situaciones y estas situaciones las empezamos a vivir y nos empiezan a conflictuar. Entonces tenemos cierto tipo de preguntas y de cuestionamientos hacia nosotros mismos. Todo este tema sale de la revisión de un libro de Anthony Robbins, el Despertando al Gigante Interior. Este libro busca precisamente, te da ciertos puntos para que tú vayas despertando a ese ser que lo tienes dormido y que normalmente no lo tratamos bien. En el capítulo específico que se refiere a estos diálogos internos, Anthony Robbins nos menciona desde el punto de vista de la programación neurolingüística, PLN, por sus siglas en inglés, que el cambiar nuestro vocabulario, si nosotros hacemos ese cambio, podemos cambiar nuestras actitudes y nuestras emociones. Así que, si el tema se te hace interesante, pues quédate hasta el final. Al final vamos a hilarlo con una reflexión de que los cuestionamientos que podemos hacernos en esta situación que estamos viviendo. Y él menciona que la programación neurolingüística es un tipo de metodología que nos permite manejar mejor nuestra vida. Si sabemos cómo hablamos, cómo nos comunicamos, si conocemos nuestra postura, cómo manifestamos nuestro lenguaje corporal, o sea, nos conocemos, esto nos va a permitir enviar mensajes al subconsciente que nos hagan sentir que nos hacen sentir de determinada manera. Entonces, esa forma de cómo nos hace sentir, esa es la importancia que debemos, que tiene observar ese vocabulario, esa forma de hablarnos, de dirigirnos a nosotros. El punto que quiero enfatizar es que si cambiamos ese vocabulario, nuestras emociones y nuestras actitudes van a ser diferentes. Esto quiere decir que obviamente tenemos que revisar de qué lado nos estamos manifestando. ¿Estamos manifestando el lado positivo o le estamos poniendo más atención al lado negativo? Normalmente nuestro lenguaje maneja muchísimas palabras que se refieren a nuestras emociones. De 3,000 o más palabras que haya, de esas 3,000 vamos a encontrar que 2,000 están enfocadas en describir principales emociones negativas, más que positivas, o sea, más del doble. Y normalmente, siempre que enfrentamos cualquier situación, siempre que vivimos cualquier cosa, siempre lo primero que aparece es el aspecto negativo, siempre. Siempre nos vamos a enfocarnos en esa parte y descuidamos el lado positivo. Y esto podría ser o dar razón a que muchas de nuestras emociones siempre estén catalogadas en el lado negativo. Es por eso que es importantísimo poner atención a las palabras que usas en tu vida diaria, ya que esto empezará a darle forma a tus pensamientos y tu percepción. En muchos live, y desde el principio, empezamos a hacer estos live desde cómo generamos esos pensamientos, esos sentimientos, esas emociones, de
desde que nacemos, nuestros 5 sentidos empiezan a mandar información a nuestro cuerpo, el cuerpo lo manda al cerebro, el cerebro lo procesa y cuando hacemos ese proceso de la información se dan lo que le acabo de mencionar como percepción. Entonces, empezamos a codificar todas estas sensaciones, les empezamos a dar un significado, le empezamos a dar un valor y esto nos va llevando a tener sentimientos, pensamientos, emociones y accionar de cierta forma, que serían nuestras actitudes. Entonces, para pensar diferente sobre una situación, ¿qué debemos de hacer? Pues empezar a hacer los cambios, a hacerlo diferente, a manifestarlo de forma totalmente distinta. Si describimos lo que experimentamos cuando enfrentamos situaciones frustrantes que nos conflictúan, que nos sumergen en este lado negativo de todas nuestras emociones, una sugerencia que hace Tony Robbins es usar palabras neutrales, incrementar nuestro vocabulario, transformar esas palabras, y eso, bueno, ¿cómo lo hacemos? Poniendo nuestra atención en la secundaria, en nuestra clase de español, que muchos dicen que nuestra educación no sirve, pero tiene mucho fundamento. Y en el plano de esta sugerencia de llegar a tener un vocabulario transformacional, es importante, pues, la lectura, el saber el significado el significado de las palabras, el saberlas utilizar, es importante. Entonces, si utilizamos palabras más neutrales, diferentes a las que normalmente utilizamos, esto, si aprendemos a usarlas bien, podemos empezar a cambiar y frenar esos estados emocionales en los que muchas veces caemos como siempre, y si te fijas, la mayoría siempre está cargado hacia el lado negativo. Entonces, sé que es fácil decirlo, pero eso implica un conocimiento que te he venido fomentando desde las 7 leyes del éxito de Deepak Chopra, que te conozcas, que sepas reconocer a ese ser interior que tienes y que sobre todo en este momento en que estamos recluidos, nos da la posibilidad de poderlo desarrollar, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer esto? Describiendo lo que usualmente experimentamos como una situación frustrante, transformarla no en palabras negativas, sino llevarla al plano positivo, esforzarte en que tu cerebro, en que tu mente, en que tu corazón se enfoque en darle un cambio hacia lo positivo, haciendo este vocabulario transformacional que nos propone Anthony Robbins, partiendo de la programación neurolingüística, porque las palabras que usamos para describir nuestras experiencias en el mundo es lo que le va a dar el significado a esa experiencia, es decir, la define, y es donde nosotros podemos cuestionarnos de cómo cambiar ese vocabulario para que nos ayude a manejar nuestras emociones, cómo me va a ser útil, o sea, ese es el cuestionamiento al que voy a llegar. Entonces, el secreto está en saber utilizar palabras de carga más fuerte, más positiva, a quitarle a las palabras que son fuertes, negativas, hacerlas disminuir ese impacto que tienen en mis emociones. Entonces, por ejemplo, si describo, pues, normalmente me atrevo a decir que me siento feliz, puedo decir estoy bendecida, estoy extremadamente energética, no sé, cambiar. Una de las recomendaciones que normalmente nos hacen para que nuestros hemisferios trabajen es, por ejemplo, si yo soy derecha, tratar de hacer las cosas con la mano izquierda para cambiarle al cerebro la estructura que normalmente tiene. Entonces, esto es lo mismo, es la misma sugerencia. Si tú eres derecho, bueno, trabaja con la zurda. Si normalmente haces las cosas de un lado, pues ahora lo hacemos del otro.
buscamos alternativas de ir cambiando las cosas para forzar a nuestro cerebro a que trabaje. Si me siento extremadamente preocupada, puedo cambiar la parte emocional en decir me siento muy inquieta, suavizo el impacto emocional de las palabras y de la experiencia que estoy viviendo. Así no refuerzo ideas negativas y debilito el impacto que esto está produciendo en mi subconsciente. De tal forma que pueda utilizar, puedes utilizar palabras sofisticadas, redundantes, o como luego decimos, me aventé una dominguera, para disminuir la tensión que te está provocando cierta situación. Obviamente, la carga emocional está enfocada en la situación. Entonces, el hecho de estar pensando en que tengo que cambiar mi forma de expresión, mi vocabulario, es ahí donde me va a permitir distraerme un poco de esa situación. Y muchas veces, si empiezas a utilizar tus palabras domingueras, a lo mejor le agarras el humor y lo ves como chistoso y eso te hace cambiar totalmente el aspecto de la emoción que normalmente, como siempre, tendemos al aspecto negativo y jalarlo hacia lo positivo. Este cambio de vocabulario va a ayudar a cambiar tus actitudes, tus emociones y obviamente pues tus relaciones, tu situación va a mejorar. La recomendación es que identifiquemos qué palabras estimulan estas emociones positivas y cuáles activan las negativas. O sea, tú ya sabes cómo te expresas, sabes normalmente hacia qué lado te cargas, hacia qué lado te enfocas, y cuando las reconozcas, probablemente vas a descubrir que muchas veces estas palabras activan ideas que, como mencionamos en el libro de las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra, han venido desde el vientre de nuestra madre, desde los primeros sonidos que escuchamos, se nos han ido grabando palabras que nos llevan a siempre estar cargado hacia el lado negativo. Entonces, cuando nosotros las volvemos a escuchar, pues se reactivan todos esos mensajes, todo ese bagaje cultural que traemos de lo que hemos estado escuchando, y obviamente pues nos enfrentan a repetir, a revivir, a estar siempre en ese mensaje que fue guardado y que se activa cuando se dan las palabras correctas. Y obviamente cuando se activan estas palabras, estos recuerdos, estas emociones que han quedado guardadas, si enfrentamos esas situaciones y nos empezamos a cuestionar sobre las situaciones. Entonces, si a nosotros empezamos a utilizar palabras adecuadas, va a suceder que cuando nosotros enfrentemos las situaciones y nos empecemos a cuestionar, que normalmente la pregunta es, ¿por qué me pasa a mí? ¿Sí? Esto nos va, el hecho de aprender a utilizar nuestro lenguaje nos va a llevar a usar las palabras adecuadas cuando nos cuestionemos en una situación difícil y queramos buscarle solución. Entonces nos lleva a hacernos preguntas correctas. O sea, sabemos preguntarnos, sabemos cuestionarnos, sabemos enfrentar las situaciones con el vocabulario y con la palabra correcta. Obviamente, la situación que estemos viviendo en este momento y donde estés ubicado en tu vida, eso te está diciendo que puede ser que normalmente estés cargado hacia el lado negativo. Entonces, si queremos cambiar los resultados que estamos teniendo en nuestra vida, lo primero es querer cambiar, ¿verdad? Pero debemos realizar cambios significativos, iniciando con la forma en que estamos pensando. En términos básicos, nuestros pensamientos son una serie de preguntas y sus respuestas lo que determina nuestra forma de pensar. Si yo me cuestiono correctamente, eso me va a llevar a utilizar las palabras adecuadas y tener los pensamientos adecuados.
siempre enfocándonos en buscar qué hay de positivo en la situación para uno y buscarle el punto de vista positivo. Lo que hace que las preguntas sean experiencias de vida es la calidad con que hagamos esas preguntas va a tener un impacto muy fuerte en nuestras vidas, va a determinar el rumbo de dónde vamos. Entonces, cada vez que nos hacemos una pregunta, si la hacemos con calidad, determinará el enfoque de nuestros pensamientos. Acuérdate, sensaciones, percepciones, pensamientos, sentimientos, emociones, nos van a llevar a acciones. Entonces, la situación que yo esté viviendo en este momento es consecuencia de todo este proceso que se da y del que hemos venido hablando desde hace muchísimo tiempo. Y si quieres volverlo a retomar, están en mi YouTube, están todos los live, ahí los puedes volver a checar. Entonces, si planteamos la pregunta correcta, o sea, si lo planteamos hacia lo negativo, es el aspecto que va a predominar, es lo que yo voy a ver negatividad. Siempre será mi respuesta negativa porque estoy enfocada en ese aspecto. Entonces, debo desde el principio buscar desenmarañar todo esto para llegar a sacar las respuestas positivas. Si me hago preguntas positivas, voy a obtener respuestas positivas. Si me hago una pregunta negativa, obviamente voy a obtener respuestas negativas. Entonces, hacia donde me enfoque es lo que va a aparecer y es el resultado que va a manejar mi vida en ese momento. Si me encuentro recurrentemente en situaciones incómodas, si normalmente me estoy cuestionando en situaciones incómodas, si me estoy siempre enfocando en el aspecto negativo, esto siempre va a ser en la clásica, porque esto siempre me pasa a mí. Te estás enfocando en el lado negativo de la situación, en el fallo o en lo que estás fracasando en ese momento. Entonces, siempre el enfoque es el resultado que vas a obtener. Será dominará tu estado de ánimo. Si es obviamente el estado negativo, las emociones negativas, vas a estar deprimido, vas a estar triste, vas a estar enojado, vas a estar agresivo, ¿sí? Entonces, es ahí donde tú te debes de sorprender que estás cayendo en ese tipo de estados, en este tipo de manifestaciones y obviamente, pues, tratar de hacer los cambios pertinentes para que la situación la puedas ver con mayor claridad. Si nosotros pensamos en preguntas positivas, en vez de ¿por qué me pasa a mí? ¿Qué puedo sacar de provecho de esto? ¿O qué la situación me está queriendo decir a mí? Entonces, tú debes de hacerte las preguntas correctas. No suena fácil, pero debemos de intentarlo. Y, obviamente, debemos de empezar a practicarlo. Sí, obviamente soy de las personas que quiere cambiar, porque hay gentes que definitivamente, aunque les sugieras algo, no lo toman, siguen en su misma situación. Entonces tendemos a sentirnos saturados o presionados cuando enfrentamos situaciones difíciles porque las hacemos difíciles nosotros, porque desde el enfoque que le damos es ahí donde nosotros empezamos a complicarnos la existencia, porque no nos preguntamos correctamente. Y sobre todo, cuando hacemos preguntas negativas, inmediatamente estamos haciendo un castigo. Nosotros mismos nos empezamos a castigar. ¿Por qué? Porque estamos cayendo en ese estado negativo y nos empezamos a flagelar nosotros mismos. El por qué a mí nos desalienta porque nos lleva al lado negativo. Por eso debemos ensayar, si tú eres de los que quieres cambiar y quieres enfrentar situaciones, buscar, sentarte, pensar y cambiar esas preguntas negativas en buscándole el lado positivo. ¿Qué es lo que puedo sacar de esta situación? ¿Qué es lo que debo cambiar? ¿Qué es lo que debo de aprender? ¿Qué es lo que puedo hacer para disfrutar el proceso de resolver este problema? Porque hasta eso, tenemos que disfrutar el resolver los problemas, no sufrirlos. Debemos de tener
esta, si el día de hoy, híjole, sí, está diciendo algo que puede cambiar mi vida, entonces me puedo empezar a analizar la situación que estoy viviendo ahorita, escribir mis preguntas, ponerlas en positivo, tenerlas a la mano, puedes poner tus post-it como muchas personas que ponen afirmaciones, que ponen agradecimientos, que están mandándose mensajes para enfocarse en lo positivo. Entonces, siempre debemos de tomar acción, debemos de empezar a ver la forma de que, por ejemplo, en este caso nos propone Anthony Robbins, de despertar a su gigante interior, en la forma, en los diálogos internos que tenemos y la forma en que nos preguntamos. Él nos propone cambiar nuestro vocabulario, ponerle mucha atención a la lectura, leer te aporta muchísimo, te enriquece el vocabulario, escritura, etcétera, y el transformar nuestras palabras, siempre buscando el lado positivo y modificando la forma en que nos hablamos, eso nos va a llevar a tener aspectos positivos en nuestra vida y que nuestra vida cambie. ¿Cómo cambiamos? Pues buscando eliminar todas esas, todo ese chip negativo que tenemos, descubrir ese subconsciente que tenemos, que desde, como mencionamos al principio, desde el vientre de nuestra madre, que empezamos a recibir esa información que se ha venido quedando. Por ejemplo, veo, saludo, Eli, bienvenida. Geraldine de Pablo, bienvenida, un honor que estés por aquí. Muy primo, bienvenido, un abrazo. Por ejemplo, Geraldine es una gran líder en las redes de mercadeo y tiene un extraordinario curso que se llama Tu Derecho a Ser Rico, en que las palabras, los mensajes que normalmente tenemos, por ejemplo, en relación al dinero, el dinero es sucio, el dinero no se da en los árboles, que el dinero cuesta muchísimo trabajo ganarlo. O sea, todas esas frases, esas palabras son mensajes que tenemos guardados desde chicos, lo empezamos a oír desde pequeños. Entonces, eso también determina nuestra relación con nuestra abundancia, con nuestra prosperidad. Y viene de cómo nos hablamos, de cómo permitimos que todas esas palabras se vayan quedando en nuestro subconsciente y se salgan en el momento en que escuchamos esas frases, ¿no? Una recomendación es cambiar ese chip, pasarlo siempre, tratar de, aunque la situación sea muy negra, buscarle el aspecto positivo, aclarar el panorama de la situación, lo que va a hacer que nuestro estado de ánimo cambie y me permita lidiar mejor con el problema. Sugerencias, pues bueno, levántate temprano, trabaja en ti, cada mañana hazte preguntas que te empoderen. Dependiendo de cómo empieces tus mañanas, el día va a ser el día. Si tú te levantas gruñón, pensando en cosas negativas, tu día va a ser de puras cosas negativas. Es ahí donde dicen, es que me levanté con el pie izquierdo. No, empezaste a cuestionarte desde el punto negativo. También es importante desde que te acuestas, qué mensajes le estás dando a tu cerebro antes de acostarte. Entonces, hazte preguntas que te hagan sentir mejor. Por ejemplo, te levantas y hay una actividad en que te preguntas, ¿de qué debo de estar agradecido? ¿De qué logros me siento orgulloso en mi vida? Entonces, ahí empieza mi día, en pensar qué es lo positivo que hay el día de hoy y que tengo yo que empezar a agradecer. Tienes que enfocarte en todos los aspectos positivos de tu vida, en la forma en que te tratas en tu vida. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos descalificamos, nos agredimos todos los días, nos enfocamos en lo negativo de nosotros mismos en vez de estar
sacando a flote esos aspectos positivos que tienes. Todos tenemos aspectos positivos, pero el problema es que estamos acostumbrados a enfocarnos siempre hacia el lado negativo. Siempre nuestro enfoque está ahí. Ese hombre tiene mucho dinero porque de seguro es político, de seguro es tranza, es rata. Entonces, todo nuestro bagaje cultural normalmente nos hace enfocarnos, nos enseñan a enfocarnos a lo negativo. Entonces, debemos de hacer el cambio. Entonces, una de las recomendaciones, como lo mencionamos, es que inicies tus mañanas, tu día, con el aspecto positivo. ¿Para qué? Para que tus primeros 10 minutos de la mañana son muy importantes. Son muy importantes. Entonces, si tú empiezas bien la mañana, todo tu día va a estar bien. Si te enfocas en lo positivo, todo tu día va a estar positivo. Si te enfocas en lo negativo, vas a estar enfocado en lo negativo, si vas a lo positivo, positivo. Si vas a lo negativo, vas a lo negativo. En lo que te enfoques es lo que vas a tener en tu día. Entonces, mencionamos en las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra, diferentes actividades, meditar. Hay personas que no les gusta meditar, bueno, pues escucha audios, ¿no? Escucha música positiva, no sé. Tienes que ir buscando ese ritual que te llene a ti, que te haga sentir bien, que te haga ser mejor persona en el día. Date la oportunidad, levántate temprano, date tu ducha con agua fría. Dicen que el agua fría te activa, bueno, el agua fría te activa, te despierta, te hace entrar en acción, tiende tu cama, haz ejercicio, medita. ¿No te gusta hacer ejercicio? Baila. ¿No te gusta bailar? Camina, pero muévete. Medita, escucha música relajante. Hay en YouTube hay un canal de música de 432 Hz que están enfocadas a que eleves tu creatividad, que corrijas tu ADN, muchísimas cosas a través de la música. Escucha audios de motivación, lee, si tienes el espacio para estar con la naturaleza, pues conecta con la naturaleza. Todas esas recomendaciones ya las manejamos anteriormente. Algo que puedes hacer, hay muchísimas terapias alternativas, medicina alternativa, medicina natural, que también te pueden ayudar. Si gustas, yo te puedo compartir el libro por PDF de Mañanas Milagrosas. También tenemos un pequeño PDF con actividades relacionadas al libro de Mañanas Milagrosas. ¿Por qué? Porque las mañanas son importantes, son los rituales. Por ejemplo, la medicina tradicional china recomienda que de 7 a 9 de la mañana desayunes, de 9 a 11 hagas ejercicio, porque es el momento en que el cuerpo está apto. O sea, muchísimas cosas que puedes ir haciendo para mejorar tu vida. Y bueno, cómo me pregunto, cómo me hablo, lo traté de hacer la semana pasada, por alguna razón no se pudo hacer, y en esta semana, leyendo en las redes sociales, ahora con esto de la cuarentena, me cayó una reflexión que me gustó mucho. Agradezco a la persona que lo publicó y se las voy a leer. Me gustó mucho y habla en relación a cómo nos preguntamos, ¿no? Dice, ¿en dónde y con quién pases la cuarentena? Es justo la lección que tu alma necesita. Nada es casual. Hay personas que les tocó justo con la pareja con la que se iban a separar. Otras con sus padres con quienes no se llevaban muy bien. Otras con nadie más que con ellas mismas. Otras lejos de sus parejas con quienes acaban de iniciar una relación. Otras con una lesión en su rodilla, en su cuerpo o alguna enfermedad que no les permite moverse. Otras en un lugar abierto a la naturaleza, otras en espacios cerrados. Otras con ayuda de sus empleadas domésticas y otras haciéndose cargo de su casa. Algunas embarazadas, otras viviendo una pérdida y otras a punto de parir. Otras personas lejos de sus casas
en la unidad con cuidados intensivos. No te desgastes pensando en qué otro escenario hubiera sido mejor pasar este receso o esta cuarentena. Es perfecto tal y como es. Encuentra tu lección y apréndela. Estás en un intensivo en el que si te gradúas, te graduarás con honores. ¿Qué lección te está dejando? Asumir tu casa, asumir la crianza y educación de tus hijos, reconocer que no puedes cambiar a mamá y a papá, observar que otras maneras puedes acompañar a tu pareja cuando está lejos físicamente, darte cuenta que puedes encontrar libertad aún estando encerrada, que hay que trabajar teniendo a tu familia cerca, te das cuenta que ahora tienes tiempo para lo que no tenías tiempo, te das cuenta que extrañas personas, tienes ganas de abrazar, tienes ganas de recuperar amistades enfriadas. En cualquier escenario que estés, solo piensa, me tocó conmigo mismo, que es donde creo siempre tengo que comenzar a ver, a sanar, a cuidar, escucharme, conectarme, buscar, intuir, mimar y abrazar. Gracias por este momento de lecciones maravillosas. Tengo la vida, tengo todo. Así que, si esta reflexión te gustó, bueno, con esto terminamos el live. Llegamos al final. Espero que mis divinas y divinos que no lo tiren en saco roto. Recuerden que estos live pretenden que la información que les comparto sea de valor y les ayude a ser un poquito mejor de lo que fuimos el día anterior. Gracias a los que se conectaron. Si la información les parece útil, compártanlo. A alguien le caerá el 20, le cambiará el chip y le agregará valor a su vida y a mí, a mis live. Te pido tus deditos arriba y que me sigas en mis redes sociales. Si ves este live en repetición, suscríbete a mi YouTube, donde encontrarás otros live con gran información. Y nos vemos en el próximo live. Les digo, gracias a los que se conectaron, un abrazote. No me permite el live producer. No sé dónde ver los comentarios. Tengo que estarlos viendo en el teléfono. Les agradezco. Nos vemos en el próximo live.